Hola queridas y queridos amigos, bienvenidos al canal DMP Geopolítica y al canal Demoliendo mitos de la política. Como todos los jueves, a las 23 horas de España, estamos con Adrián Celaya del ECAI Center. Muy buenas, ¿qué tal, Adrián? Hola Santiago, bueno, pues como siempre, pues encantado de estar contigo y con DMP Geopolítica. Ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde, por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Y como siempre, pues bueno, si os gusta el vídeo, acordaros de darle al like, darle también a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas y comentarios que ya sabéis que intentamos responder en la medida en que podemos en el canal de ECAI Center, que lo localizáis muy fácil. ECAI con K, Center con C. Bueno, hoy tenemos el tema más hablado del momento y tenemos que irnos como hasta Alaska, más o menos, ¿no? Y hay Sí, unas negociaciones que empiezan hoy. sí. ¿Qué nos vas a contar? Antes de nada, Santiago, claro, porque el propio título del vídeo, digamos, hace referencia a, a que estamos trabajando contra reloj, ¿no? Claro, claro. O si se quiere, que en este momento muy probablemente Estados Unidos está trabajando contra reloj, ¿no? ¿Y por qué está trabajando contra reloj? Pues porque el avance ruso en Ucrania se ha acelerado notablemente en las últimas semanas y cada vez más en los últimos días, ¿no? Y todo hace indicar que todos los movimientos de Donald Trump durante de fines de julio y agosto, movimientos muy extraños todos ellos con respecto al proceso de negociación sobre la guerra en Ucrania y con respecto a Rusia y con respecto a Vladimir Putin, pues están muy relacionados con esto. Es decir, de pronto, si ya teníamos a toda la élite occidental en una situación de pánico desde que hace 2 años se dieron cuenta de que Rusia estaba ganando la guerra, pues ahora de pronto se dan cuenta de que ya ese proceso de colapso que se esperaba en el ejército ucraniano o en el gobierno ucraniano, en cualquiera de los dos sitios antes que en el otro, pues que ya se está empezando a producir, ¿no? Y esto es lo que primero, clarísimamente, le llevó a Donald Trump a lanzar ese ultimátum de 50 días, diciendo hay que llegar ya a un acuerdo en Ucrania y damos un ultimátum a Rusia para que en 50 días cierren ese acuerdo y si no, pues va a haber represalias de todo tipo, ¿no? Los famosos aranceles al 100%, etcétera, ¿no? Y esto explica también cómo después de ese ultimátum sin ningún sentido de 50 días, pasan unos días y dicen, no 50, ahora son 10. Una cosa extrañísima, ¿no? Porque si fuera que se está acercando el final y ve que no del primer ultimátum y ve que Rusia no se está moviendo, pues tendría sentido que pues, introdujese otra fecha de referencia, ¿no? Pero hacerlo cuando ha dado un ultimátum de 50 días y de pronto no han pasado más que, yo creo que no había llegado ni a una semana, ¿no? Y de pronto dice, ahora un ultimátum de 10 días. Pues claro, la única explicación de todo eso, que a todos nos parecía absurdo, es que efectivamente a Trump le estaban llegando informes sobre cómo lo que estaba a punto de pasar o pasando ya en el terreno de batalla en Ucrania, y esto les ha llevado a introducir esta dinámica contrarreloj, ¿no? Que ha sido, bueno, como siempre en el caso de Trump, ¿no? Alternando sin ninguna lógica de fondo, alternando enemigos, ¿no? Primero lanza esos ultimátums, luego parece que ha llegado al menos un entendimiento de fondo con Rusia, un entendimiento que tiene que ser muy alto para que termine en ese acuerdo previo de una reunión entre los dos jefes de Estado y una reunión nada menos que donde en Alaska, ¿no? En territorio norteamericano, en Alaska, en una base militar, ¿no? Y aceptado por Putin, o algunos dicen que incluso puede haber sido propuesto por el mismo Putin, teniendo en cuenta que hay buenas expectativas sobre lo que salga de esa reunión y como una especie de cesión de imagen frente a Trump, ¿no? En ese contexto, ¿no? Bueno, pues Trump probablemente, todo parece indicar que se ha dado cuenta de que ya está claro, ya no hay ninguna duda de que el fin de la guerra ya está aquí y quiere evitar un desastre
como el de Afganistán, pero multiplicado por 10, porque Ucrania es mucho más central para Europa y para el conjunto de Occidente que Afganistán. Y quiero evitar ese desastre, pues intentando darle un cierto orden a la capitulación o a la rendición, ¿no? Todo parece indicar que ese es el contexto en el que estamos, ¿no? Algo que llevo observando, lo he dicho ya en un par de programas, que hago tantos programas que al final me repito, claro, ¿no? Pero son distintos invitados. Y es que veo que cada vez que Trump le suelta una bravacunada a Putin, a Rusia, como lo de los 50 días, que después son 10, ¿cómo respondió el gobierno ruso? Metiéndole fuego a Kiev, más de 500 drones Gerán y misiles en ese mismo día, ¿no? Como diciéndole, ¿que me vas a qué? A sancionar lo que, ¡pum!, ¿no? Y así en cada movimiento, cada vez que hizo un golpe de ese tipo que quiso demostrar su fuerza Trump en el campo de batalla de Ucrania, por ejemplo, cuando discutían por los submarinos y que dijo, no, pues he mandado 2 submarinos cerca de Rusia. Los rusos, el gobierno no dijo nada, pero sin embargo anunciaron la entrada en servicio de una nueva unidad de un submarino Borei, lo más chipiruli que tienen, vamos, ¿no? Y así siempre. Y por ejemplo, ahora van a negociar y antes de negociar, pues ¿qué vemos? Vemos esto. Ahí, el campo de batalla, una ofensiva, le parte en 2 el frente, dividiendo Pokrovsk de Kramatorsk y Konstantinivka, y pone con el agua al cuello a todo el frente del Donbass. Sí, ¿Tú crees que es para ir marcándole? Bueno, en Rusia no se suele condicionar demasiado por efectos de imagen, como algo así, como lo contrario de lo que sucede con Ucrania, que una buena parte de sus ofensivas han estado muy focalizadas en objetivos de imagen hacia Occidente, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que es probablemente una consecuencia, es posible que hayan acelerado algún movimiento, ¿no? Pero es una consecuencia de un debilitamiento creciente de Ucrania. Efectivamente, como tú decías, durante las últimas semanas se han producido muchos hechos, ¿no? Está también el despliegue de los Oresnik, de la producción en serie de los Oresnik, el hundimiento en el Mar Negro de un barco con 60 tanques de la OTAN en camino hacia Ucrania. Ha habido una serie de actuaciones. ¿Sabes? ¿Conoces el Burevestnik? Sí. Es un misil con un motor nuclear, por lo que tiene alcance ilimitado. Creo que lo van a probar ahora. Cerraron el espacio aéreo de Kapustin Yar y decían que posiblemente sea la prueba de él. Sí, sí. Es todo un conjunto de actuaciones que responden seguramente a la propia evolución de la guerra, pero que explican por qué Estados Unidos tiene que moverse, o que Trump por lo menos quiere moverse a toda velocidad en este tema, ¿no? En cuanto a los avances en el territorio que estabas enseñando, si puedes volver a poner la imagen, claro, tenemos por un lado ese cerco alrededor de Pokrovsk, que ya está casi cerrado desde un punto de vista estratégico, ¿no? Creo que solo les queda una ruta secundaria sin que esté bajo el fuego de Rusia, ¿no? Pero es que luego, a partir de ahí, en lugar de preocuparse de cerrar por completo el cerco, lo que han hecho es abrir en esa ofensiva hacia el norte una lengua, pues, ahora dicen que ya está cerca de los 20 kilómetros, creo, ¿no? Nada Sí, menos. incluso depende, alguno más. Es que sí, no es fácil, porque no están dando muchos datos los rusos. Claro, no hay vídeos, no hay posicionamientos. Que nos refleja también la debilidad extraordinaria y creciente del ejército de Ucrania, porque esa lengua, en principio, en una situación normal, claro, podría ser fácilmente atacada por los flancos, ¿no? Y no lo están consiguiendo. Los rusos al contrario, van ampliando progresivamente esa lengua, digamos, esa entrada hacia el norte y con relativa tranquilidad, ¿no? Sin apenas bajas, ¿no? Claro, esto también nos indica, pues los ucranianos están muy alertados con que esto puede cortar ya las comunicaciones hacia Kramatorsk en cualquier momento. Algunos dicen que ya están cortada esa vía, ¿no? Sí. Y que al cortar esa vía, pues ya nos está anunciando eso que tanto temían los ucranianos desde hace semanas. Creo que fue hace más de un mes cuando
Ucrania dio la orden de evacuar Kramatorsk, ¿no? Y Sí, recuerdas que comentamos en este programa sí, que sí. parecía, bueno, en principio sorprendía el que se tomara esa medida cuando las tropas rusas estaban todavía tan lejos, pero que por alguna razón ellos estaban previendo la posibilidad de que Kramatorsk fuese rodeada por el oeste, en lugar de que fuese simplemente atacada a través de un desplazamiento desde el este, ¿no? Y bueno, esto, la apertura de esa lengua, pues parece coincidir con esas previsiones o con ese miedo que tenían el mando ucraniano y anticiparnos cómo incluso el posible cerco, la posible caída de Kramatorsk y Slaviansk pueden estar mucho más cerca de lo que se preveía, ¿no? Es que además las defensas principales en la zona, bueno, las defensas principales, como sabemos, son las ciudades, Kramatorsk, Konstantinivka, Dobropilia, Pokrovsk, pero creo que más o menos por esta zona iban las principales líneas de defensa, las primeras, las más duras. Sí. Y los rusos, pues, se encontraron que cuando llegaron a esas líneas de defensa, pues, en realidad es que no había muchas tropas. No tienen suficiente tropas para cubrirlas con densidad suficiente Sí, sí. y aprovecharon la ocasión y penetraron. Y es que es lo que dices tú. Una vez que rompes estas dos primeras líneas, la defensa ucraniana está hecha para defenderse viniendo del este. Pero por Claro. aquí es que le va a aparecer por detrás a Kramatorsk, a dobrofilia, es que a todo. Entran por detrás y le rompen todos los frentes. Sí, hay que aclarar, seguramente muchos de los que nos escuchan ya lo saben, ¿no? Pero que, claro, durante 10, 12 años, la OTAN ha estado invirtiendo masivamente en convertir a Ucrania en una fortaleza contra Rusia, pero ha estado invirtiendo masivamente en infraestructuras defensivas en el Donbass. Y claro, ahora Rusia está superando los límites de esas estructuras defensivas. Entonces tiene, por un lado, el acceso a estas ciudades restantes del Donetsk, pero por otro lado es que ya hacia el oeste no tienen prácticamente obstáculos, tienen muy pocas ciudades, tienen grandes espacios vacíos y muy pocas estructuras defensivas de estas que ha organizado con un criterio que ellos consideraban inexpugnable la OTAN en Ucrania desde el año 2014, ¿no? Desde la revolución del Maidán, ¿no? Es que las construcciones que había, bueno, no solo en Konstantinivka, Kramatorsk, en Avdiivka, Torex, Kurajovo, todo era este superanillo que era en realidad una trampa para los rusos. Cuando en el 24, ¿no? El día 20, 22 de febrero del 2022, que le preguntaban a Zelensky y a los militares ucranianos qué pasaba con los rusos que estaban ahí haciendo maniobras justo en la frontera, si iban a entrar, si no, ellos mismos decían que no había problema, que Rusia no iba a atacar. Se creían que iban a entrar ahí en el Donbass, y que buscaban en que se empantanaran ahí los rusos, no cazarlos ahí en una trampa. Lo que pasa es que, bueno, como sabemos, los rusos tiraron todo, entraron por Crimea y por Rostov, tomaron todo el sur de Ucrania y entraron por el norte y tomaron Kiev y tal y cual. Pero la trampa, como dices tú, esas construcciones todas que hicieron, era ahí, ¿verdad? La trampa para el ejército ruso, para cazarlos Sí. ahí, empantanarlos. No, de hecho, en esa lengua que han abierto hacia el norte, que está perfectamente visualizada en esa imagen y que, como tú dices, pues ha atravesado esas dos líneas verdes de fortificaciones, lo que están diciendo es que, claro, son fortificaciones que no están destruidas, ¿no? Que las han podido Claro, superar precisamente por falta de personal en el bando ucraniano, las están superando con bastante facilidad y ya las están utilizando. Las están claro. utilizando como fortificaciones en Un sentido punto de contrario. apoyo. Por eso están diciendo que ahora no es solo ya que no hayan podido ni cercar a los rusos en esa lengua, ni contraatacar, ni presionarles, ¿no? Sino que ahora ya va a ser imposible porque ya están fortificados en esas defensas que hasta ahora mismo estaban pensadas para defender a Ucrania frente a ataques rusos, ¿no? Claro.
Es que es eso, es que aunque encima de perder el territorio, les dan un punto de apoyo espectacular a los rusos. Es más, también se sabe o se comenta de que posiblemente sean para fijar tropas, ¿no? Ucranianas. Pero aquí en Gerson, la verdad es que en todas estas islas, vamos a poner para que se vean las islas, todas estas islas del Dnieper, de la desembocadura, dicen que todos los alrededores, que Rusia tiene muchas, muchas tropas, incluso hizo algún ensayo de cruzar con lanchas. Sí. ¿Tú qué piensas? Yo lo que creo es que posiblemente sea para fijar tropas, para que no puedan quitar tropas los ucranianos de ahí para mandar al Donbass. ¿Ves factible que crucen el Dnieper tan pronto? Bueno, vamos a ver si ven que están muy, muy debilitadas las fuerzas ucranianas, podrían intentarlo, porque hasta ahora la estrategia ha sido no incurrir en grandes ofensivas, sobre todo pasando el Dnieper, que supondrían grandes bajas también, ¿no? Entonces, claro, ahora tienen la opción también de, desde el norte y desde Donetsk, pasar hacia ir avanzando hacia el sur, ¿no? Por Con lo detrás. cual, bueno, es una opción que puede ser seguramente igual no tan inmediata cara a avanzar, por ejemplo, hacia Odessa, ¿no? Pero seguramente más segura, ¿no? Sí, Seguramente más. yo creo que de momento lo que hacen es eso. Si tienes ahí muchas tropas, los ucranianos no pueden quitarlas de Gerson y Claro. mandarlas aquí al Donbass. Sí, porque la verdad es que están avanzando no solo en Donbass, sino a todo lo largo del En frente, todo, ¿no? en todo, en A todo. todo lo largo del frente. Ahora se frenó un poquito aquí en la zona de Kamiansk, en Zaporizhia. Se frenó un poco, pero también aquí hubo fuertes ofensivas. Y en Malatomáxca está casi tomada, que es la puerta de Orejov. La verdad es que están apretando. Incluso en Sumi, que parecía que habían bajado un poco la guardia, pero en realidad, bueno, hoy aún capturaron los rusos, perdón, esto es Kharkov. Hoy capturaron los rusos esta zona de Kiandrivka y de por aquí. Y la verdad, no están avanzando los rusos, pero sin embargo los ucranianos están mandando muchas unidades, aparte buenas unidades. Incluso mandaron a Azov y algún grupo más para parar ahí, para que no llegaran a Sumi. Es otro foco también de atracción a las tropas ucranianas. Sí, se había pensado incluso en que podían estar planificando alguna especie de intento de entrar en Rusia con el fin de hacer una operación de imagen similar a la Kursk cara precisamente a esta reunión en Alaska, en Anchorage, entre Trump y Putin, ¿no? Pero bueno, nada de esto ha Bueno, sucedido. También dicen que, claro, los bombardeos rusos pues les han destrozado a estas tropas y que han hecho imposible estos intentos, ¿no? no dejan concentrar, tan pronto se concentra un mínimo de tropas, ¡pum! Pepinazo. Es el problema que están teniendo. Intentaron entrar, hace 3 días, creo, una cosa así. Un comando de estos ucranianos penetró en Belgorod. Pero bueno, lo pillaron las tropas de fronteras y hubo un enfrentamiento, una reyerta pequeña y tuvieron que, bueno, eh, Sí. salir por patas, ¿no? No fue Porque suficiente. también ha habido, ya sabes, información de los servicios de inteligencia rusos de que el Reino Unido en concreto está preparando junto a Ucrania, o con personal ucraniano, como siempre, ¿no? Claro, Alguna claro. operación más o menos de falsa bandera, digamos, que pudiese cambiar el contexto cara precisamente a esa reunión de Alaska, ¿no? Se daban datos muy concretos, pero a veces el dar datos muy concretos es precisamente lo que desarma esas operaciones, ¿no? Claro. Porque se hablaba, ya sabes, del posible hundimiento de un petrolero ruso en un punto estratégico tal que justificara una escalada pues por razones medioambientales, etcétera, que justificara una escalada contra el conjunto de esa flota rusa de petroleros, etcétera, ¿no? Algo que fuese un instrumento para una escalada al final, ¿no? Correcto. Después, otro de los puntos más fuertes ahora mismo, donde más están apretando los rusos, es aquí en Kupiansk. Está ganada de cortar el cordón umbilical que alimenta Kupiansk, porque vemos que esta carretera que va hacia el sur va hacia nada, hacia ningún sitio,
y la única carretera, bueno, esta va hacia territorio ruso, y la única carretera que es por donde se sirve es esta. Y vemos que están ahí a nada, un par de kilómetros de cortarla físicamente, y a la vez están combatiendo ya dentro de Kupiansk. Es otra de las batallas más fuertes. Bueno, lo que está claro es que, bueno, hace mucho tiempo que Rusia no avanzaba con tanta rapidez y en varios frentes a la vez. Y aquí, claro, lo que es determinante para hacer una previsión es que no se trata de avances que se hayan conseguido por victorias tácticas en función solo del mérito de las fuerzas rusas, sino que es también una consecuencia muy clara del enorme desgaste de haber ganado la guerra de desgaste, ¿no? Y ya de ese comienzo aparente del colapso de las fuerzas ucranianas. Y esto es lo que seguramente creó esa expectativa de que no son solo estos avances, sino de que, teniendo en cuenta cuál es el contexto de las dos fuerzas, ucranianas y rusas, esto ya previsiblemente, si los rusos quieren, va a continuar a toda velocidad hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste, perdón, ¿no? Los norteamericanos, Trump, sus asesores, se han dado cuenta de esto y quieren ahora cerrar como sea cuanto antes un acuerdo con Rusia que por lo menos les permita salvar la imagen, ¿no? Te voy a poner una imagen, a ver si lo encuentro aquí. Aquí. Esto son los sicarios que van reclutando por la fuerza a la gente, que ahora resulta que van en bandas. Tú mira qué cantidad de ellos. Todos estos que están de paisano son casi todos, porque ahora van de paisano encima. Mira este de verde. Ese hijo Sí, de porque su... cada vez se están encontrando con más resistencia, ¿no? Claro, claro. Esto es en Odessa. Odessa siempre fue una ciudad rusa, indudablemente. Sí, pero ya se Y están produciendo en toda Ucrania y es que además vídeos de estos aparecen pues de 5, 10, 15 vídeos todos los días, ¿no? Es todos los algo días. Pero impresionante. es que esto, mira, estos son 3 o 4 vídeos que subí hace un rato y es impresionante las palizas. Mira, ese de verde de la mascarilla, ya va el tío con la cara tapada porque como lo reconozcan, yo creo que estos van a terminar muchos colgados al terminar la Claro, guerra, porque es que lo que le están haciendo a sus propios conciudadanos, eso es sí, terrible. es que Mira, tú mira qué palizas, tú mira que... una cosa es hacerse el valiente y abusar de esta forma cuando, bueno, en mitad de la guerra y otra cosa es cuando ya se ve que está llegando el final, lógicamente les empezará a entrar el miedo, ¿no? Aparte, tú mira qué formas. Después, claro, si viene uno de estos, el hombre este viene del frente, medio loco de aguantar las bombas FAB y, y coge una K-47 y se pone a cepillarse a todos los sicarios estos que encuentre por la calle, pues claro, dirán, no, es que es un asesino. Y es que te diga, están... Sí, y luego claro, les tienen que mantener en el frente amenazados constantemente, claro. Claro, es que... te iba a decir que ahora mandaban hacia la zona de Pokros, para, bueno, donde está ahí el entrante ese que crearon entre Pokros y Konstantinica, mandaban a Azov. Pero esos no los mandan a combatir, ¿eh? Esos los mandan a ponerse en segunda línea y el primer soldado ucraniano de reemplazo que se gire le pega un tiro, ¿sabes? Ahí no se van para eso, son tropas punitivas, porque ya vimos como en Advizka y en otros lados llegaban allí, cuando llegaban y de verdad tenían que enfrentarse y vieron el color que tenía la batalla, dieron la vuelta y se piraron y dejaron a los demás soldados allí tirados. Vamos, son lo que son, ¿no? Bueno, Nazis. pues vamos a hablar un poco de, si quieres, Sí, de lo que es el punto central que ha desencadenado todo este análisis, todo este debate, toda esta polémica, que es esa reunión de mañana, ¿no? En, correcto. en Alaska, ¿no? En Anchorage, ¿no? Pues sí. Tengo aquí, a ver si lo encuentro. Bueno, yo creo que en principio
el propio hecho de que se celebre la reunión pues ha sorprendido, es en sí mismo sorprendente teniendo en cuenta que una semana antes Trump no hacía más que amenazar, ¿no? Bueno, sí es cierto también que incluso después de fijar la fecha de la reunión, creo que fue ayer mismo, pues Trump volvió a lanzar una semi-amenaza, ¿no? En el sentido de que si Rusia no llega a un acuerdo con nosotros en Anchorage, pues van a sufrir las consecuencias, algo por el estilo, pero luego, otra vez declaraciones tremendamente suaves, por si acaso se enfadan los rusos, contrarrestando. Bueno, esto es algo realmente Sí, esperpéntico, ¿no? Pero yo bueno, en creo que principio, se le calienta la boca y después se arrepiente, ¿no? claro, la propia celebración de la reunión sí sorprende con todo el contexto anterior de ultimátums, amenazas y tal, ¿no? Bueno, entonces yo creo que este hecho en sí mismo es positivo, porque por parte de Trump no podríamos interpretar que es difícil de saber lo que realmente significa, pero el que Rusia y Putin acepten la celebración de esa reunión, en principio quiere decir que el tema está suficientemente atado como para saber que va a haber digamos, una consecuencia, que va a tener una consecuencia, pues consecuencias positivas, ¿no? Porque claro, normalmente estas reuniones entre jefes de Estado no se improvisan. Claro. Ya se celebran cuando ya está todo actado, a veces quedan algunos matices, pero cuando ya está prácticamente todo pactado, ¿no? Y entonces probablemente hay que pensar que este es también el contexto en este caso, que ya tienen pactado y decidido lo que va a salir de esa reunión, ¿no? Luego se ha especulado mucho, ya sabes, sobre que no es solo una reunión entre los dos jefes de Estado, sino es una reunión que se va a celebrar en territorio norteamericano. En territorio norteamericano. Y Y esto en es. una base aérea Y norteamericana. en una base militar, efectivamente, ¿no? Y también ha habido un rumor de que esto puede haber sido incluso una oferta del propio Putin, perdón, un gesto, ¿no? Claro, que indicaría probablemente una enorme confianza, claro, ¿no? Claro, no hay que olvidar, y esto, claro, se está especulando mucho en redes, ¿no? De si Putin corre o no corre peligro yendo a territorio norteamericano. Aparentemente habría que responder que sí, ¿no? Que corre peligro, ¿no? Porque claro, después de esa orden de detención del Tribunal de Justicia, esto no le afecta a Estados Unidos, por cierto, porque este es un tribunal de esos muy curioso y que fue creado por Estados Unidos, pero para los demás, ¿no? Él no Pero firmó, bueno, ¿no? pero, Una buena herramienta. pero que Rusia esa orden se la toma lo suficientemente en serio como para que como para que Putin no vaya a muchas reuniones internacionales a las que hubiera ido. Bueno, ahí se ha argumentado de distintas formas, pero había o bien un riesgo de que a alguien se le ocurriera hacer lo que no tenía que hacer, o bien que esto creara, y esto se ha repetido desde Rusia más de una vez, ¿no? Creara una situación muy difícil para el país de acogida por tener que enfrentarse a las decisiones del Tribunal de Justicia, ¿no? Pero el caso es que Putin ha dejado de ir a reuniones internacionales por Claro, ese claro. motivo. Y sin embargo, ahora es cierto que Estados Unidos no está en el marco del Tribunal Penal Internacional, pero también es cierto que estamos en una situación de guerra de hecho entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? A través de Ucrania, ¿no? Y que tenemos a unas élites corporativo-políticas en situación de pánico frente a la prevista victoria rusa en Ucrania, que han estado, llevan 2 años pensando incluso en una estrategia de escalada como única salida, escalada que es una guerra mundial, haciendo apuestas en esa dirección, provocando a Rusia en esa dirección, y que claro, la desaparición o la neutralización de Vladimir Putin hubiera sido aparentemente pues un regalo caído del cielo para ellos, ¿no? Entonces, claro, se puede pensar, por un lado, bueno, es que lo habrán atado suficientemente entre las dos partes, los rusos habrán metido las cosas, pero claro, es un contexto en el que la otra parte, o bien el gobierno de Trump, o bien el establishment norteamericano, o bien cualquier otra potencia, ¿no? O sea, los británicos, que suelen ser los que hacen cosas de estas, a través de unos ucranianos,
que por cierto salió una noticia de que habían detenido a un grupo de ucranianos en Alaska que podían estar preparando algo, pero bueno, pero a través de un grupo de ucranianos que puedan organizar cualquier cosa, ¿no? Contra Putin o contra Trump o contra los dos, ¿no? Y entonces, claro, sí, la sensación que nos queda a los que, claro, no tenemos información confidencial interna de primera mano, que la tendrán muy pocos en el gobierno en Rusia, ¿no? Pues nos queda una sensación de que aparentemente peligro tiene que existir, ¿no? Peligro objetivamente debería existir. Pero claro, el hecho de que hayan aceptado los rusos ese marco, pues seguramente nos está indicando que por razones que nosotros no conocemos, no controlamos, ese riesgo no existe. Ellos han Yo creo, entendido, porque claro, la información que nosotros tenemos, ellos la tienen. Si han entendido que el riesgo, que esa reunión se debe celebrar y se debe celebrar en territorio de Estados Unidos, en Alaska y en una base militar, es por algo. Es porque piensan que ese riesgo no existe. es que yo creo que indudablemente la triada nuclear rusa, tan pronto despegue el avión de Putin hacia Alaska, va a estar completamente preparada. Estoy seguro que el estrecho de Bering va a haber un Sí. tráfico aéreo de Tu-160 cargados con misiles, MiG-31 con quinzales y tropas preparadas para, si hace falta, pues Sí, hacer un... esa información se ha transmitido efectivamente, ¿no? Que todas las fuerzas estratégicas de Rusia están en alerta, ¿no? Durante ese viaje. Pero claro, es que tenemos un establishment occidental, también en Estados Unidos. Vamos a suponer que el gobierno de Trump no está en ese contexto, pero el establishment sí está en un contexto de llevar 2 años buscando provocar una guerra, ¿no? Entonces, no habría que descartar que pudieran estar dispuestos a hacer algo contra Putin, aun a pesar de que esto pues genere sí, una guerra con Rusia, ¿no? es que vamos, la única respuesta que tendría Rusia es ejecutar al gobierno de Estados Unidos. ¿Y cómo hace eso? La única manera es con bombas nucleares. Porque ¿cómo cazas uno a uno? Yo que sé, igual dentro del acuerdo, el acuerdo está en que Trump llega primero, se confirma de que está allí en Anchorage y después llega Putin. Es decir, si tú capturas a Putin, a lo mejor yo tengo la orden de meterte un pepinazo ahí y se acabó Putin, Trump y todo el gobierno de Estados Unidos. Sí, Algo bueno, así, no sé, ¿no? Es un poco claro, extremo lo que digo, ¿no? Pero pero también sabemos que el ejército norteamericano está dividido en dos, ¿no? Entre los que son fieles a Trump y los que no son fieles a Trump, ¿no? El que puede haber, también es cierto que algo de ese tipo te puede pasar en Rusia también, ¿no? claro, Lo pueden intentar en Rusia, ¿no? Un descabezamiento, ¿no? Esa era una de las estrategias de las que se estaba hablando últimamente, ¿no? De que detrás de esas amenazas, algunas de las amenazas de Trump y ese discurso, cuando empezó esta dialéctica con Medvedev, de que si yo amenazo, tú amenazas, él amenaza, ¿no? Pero en el comienzo hubo unas indirectas desde Estados Unidos haciendo referencia a que Rusia tenía que tener cuidado y ver lo que había pasado con Irán, haciendo referencia a esas operaciones de descabezamiento, ¿no? Y que se estuvo especulando mucho en los servicios de inteligencia de si realmente Estados Unidos estaba amenazando con una estrategia de un ataque de descabezamiento contra Rusia, ¿no? Y probablemente que esta fue la razón que llevó a Medvedev a hacer referencia directa al sistema perímetro, ¿no? Que es, ya sabes que es un sistema de respuesta automática que, aunque, de tal forma que aunque tú descabeces a Rusia, a los mandos militares y políticos, pues el sistema automáticamente por sí mismo respondería contra la potencia atacante, ¿no? correcto. Dice Trump que estima en un 25% la probabilidad de que el próximo encuentro con Putin en Alaska termine mal. Y dice que Estados Unidos tiene la intención de recurrir a sanciones si su reunión con Putin en Alaska fracasa. Y dice Trump, literalmente, voy a dar una conferencia de prensa. No sé si será conjunta. Ni siquiera hemos hablado de eso.
Creo que sería bueno hacer primero una conjunta y luego por separado. Algo así. Y si la reunión sale mal, simplemente daré una conferencia de prensa y regresaré a Washington. Es decir, dice que si por lo menos hay conferencia de prensa, algo hacen allí, si la cosa termina en nada, ¿no? Yo creo que Claro, está un porque poco asustado. aquí lo importante es, en el caso de Trump, las reacciones que generan todos sus movimientos con respecto a Rusia, ¿no? Y las reacciones que está generando la propia celebración de la reunión y las reacciones que pueden generar los posibles acuerdos a los que llegue con Vladimir Putin, ¿no? Una vez que estos acuerdos se hacen públicos, ¿no? Y claro, ahí hay que esperar de todo, pero claro, ellos también tienen que hacer un cálculo, digamos, dinámico de esas consecuencias, ¿no? Que no se trata solo de qué reacciones puede haber en función de lo que pacten en esa reunión, sino también tendrán que valorar si no pactamos nada y continúa la guerra en Ucrania, es que al final vamos a tener que llegar a una reunión similar 2 meses más tarde en condiciones mucho peores. Claro. Entonces, la reacción en contra de lo que pactemos, pues la vamos a tener de todas formas, ¿no? Peskov, que bueno, Peskov es bastante parco en palabras siempre, no suele mojarse mucho, ¿no? Decía, Putin y Trump, tras la cumbre en Alaska, delinearán ese círculo de acuerdos y entendimientos que logren alcanzar. No se espera la firma de documentos tras la cumbre de Putin y Trump en Alaska. Sería un error adelantarse y predecir los resultados de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos en Alaska. Es decir, esperan, saben, creen que no van a firmar ningún acuerdo en firme, por lo menos sobre Ucrania. Bueno, tampoco es necesario, ¿no? Que se firme nada si hay un acuerdo político, ¿no? Pero, o puedes firmarlo y no decirlo, evidentemente, ¿no? Claro. Pero claro, vamos a ver, una de las posibilidades es que Estados Unidos no tenga que firmar nada porque su posición sea no hacer nada. Pero ese no hacer nada tenga una cierta cobertura de imagen por parte de Rusia, que Rusia le esté ayudando a dar una cierta imagen de control de la situación, ¿no? Pero Estados Unidos no hace nada, Rusia continúa avanzando y Ucrania y el ejército ucraniano se va desmoronando. Pero hacer esto con esa cobertura de imagen le puede ayudar a Trump a resistir esas presiones que ya tiene y que se van a disparar de una forma o de otra, con ese acuerdo posible en Alaska o simplemente por el derrumbe de Ucrania, ¿no? Entonces, las presiones sobre Trump para que haga algo más, pues van a ser, ya son y van a ser enormes. Entonces, para ayudar a Donald Trump a hacer frente a esas presiones, pues quizás Rusia está accediendo a determinados gestos de imagen, ¿no? Como intentar transmitir que esto es algo pactado, por ejemplo, ¿no? Que no es una mera derrota de Estados Unidos, que Sí, lo sí, que sí. pase es algo pactado, ¿no? Es que las declaraciones de Trump y del gobierno de Trump no indican que sea una derrota de Estados Unidos, o sea, de Estados Unidos no, una derrota de Trump. Si tal, sería una derrota de Biden. Él Claro. es el que viene a reparar la situación, consiguiendo la paz y que le den su premio Nobel, que se lo ha ganado porque es un pacifista. Y esta es la guerra de Biden. Claro, pero eso que era muy claro quizás en el primer mes, los 2 primeros meses, a medida que ha ido pasando el tiempo, cada vez es más difícil de vender. Claro. Cada vez Pues es más siguen todavía su guerra. Su siguen guerra. todavía puntualizándolo, ¿no? De que él viene a pararla. Pero es lo que dices tú. Bueno, la verdad es que de momento sí enviaron armas, sobre todo las que tenían pactadas ya con el gobierno de Biden a Ucrania. Pero bueno, tampoco fue muy generoso con los ucranianos, hay que reconocerlo. Y Sí, tampoco, lo que se está diciendo es que de hecho ya la Unión Europea ha sustituido, o la OTAN europea, si se quiere, que de hecho ya ha sustituido a Estados Unidos en la provisión de armamento, ¿no? Y que ya la provisión de armamento de Europa Occidental es mayor que la de Estados Unidos. Durante toda la guerra ha sido al revés, ¿no?
Entonces, bueno, ha habido a medida que Estados Unidos se va despegando, hay una aceleración por parte de Europa Occidental, ¿no? Y aquí tenemos al payaso profesional, que ahora ejerce de presidente no electo, y Starmer, que se reunieron de una forma virtual y bueno, se reunieron en realidad como una forma de intentar presionar a Trump para que no firme nada, que no haga nada sin el acuerdo de Ucrania. Sí, es muy interesante y llamativo también, ¿no? El movimiento, el posicionamiento de la Unión Europea, ¿no? Primero, esa declaración conjunta que hicieron las grandes potencias, ¿no? Las grandes potencias europeas, pues bueno, una declaración muy dura porque era enfrentarse directamente a Trump y a las políticas de Trump en Ucrania, ¿no? Y también con una enorme agresividad, ¿no? Bueno, había algunas cosas llamativas, más que en la declaración que responde, bueno, a esa posición extraordinariamente belicista de Francia, Gran Bretaña, Alemania, ¿no? Más que en la propia declaración, en los firmantes de esa declaración. Primero, la firma de Meloni, ¿no? Meloni, que siempre ha estado muy próxima a Donald Trump, ¿no? Y sin embargo, en una declaración que se enfrentaba de forma tan directa a las políticas de Trump en Ucrania, pues que firmara Meloni fue algo llamativo. Y el segundo aspecto llamativo es que España no firmara. Que España no firmara, ¿no? Y claro, que es otro punto, nosotros estamos diciendo, bueno, que 2 puntos hacen una línea, ¿no? 3, 4 puntos ya, pues hacen una línea cada vez más gruesa y más clara, ¿no? Pero ya son varios movimientos del gobierno de Sánchez enfrentándose a la OTAN en temas clave, ¿no? Bueno, esto muy probablemente quiere decir algo, ¿no? Y ya sabes que desde el principio se había puesto en relación con este estallido de escándalos del gobierno de Sánchez, porque claro, ya se sabe que estos problemas de corrupción se sabía desde hace mucho tiempo que existían y la que nos estábamos preguntando todos es por qué estallan precisamente en ese momento, ¿no? Y porque claro, esto es algo muy habitual, ¿no? Se acumulan información sobre políticos concretos o sobre gobiernos y esta información se utiliza cuando ese gobierno deja de hacer lo que queremos que haga. Y por eso se estaba poniendo en relación todo ese estallido de escándalos que ya eran conocidos contra el gobierno de Sánchez con algo que no estaba haciendo correctamente el gobierno de Sánchez, que por lo menos estaba claro que estaba teniendo una postura más dubitativa o más pasiva o más intermedia. Ambigua, sí, ¿no? Como Más sí, soy de ambigua, la OTAN, lo que haga falta, pero hasta claro, aquí. con respecto al conflicto en Ucrania. Y entonces se Claro. estaba comentando que, claro, precisamente ahora que necesitamos aglutinar fuerzas, blindarnos para que quede claro que vamos a ir con todo lo que tengamos contra Rusia, pues no es admisible que un país de tanta importancia en Europa como España quede desmarcado. Y entonces decimos, necesitamos otro gobierno en España, y se estaba hablando de o un gobierno del PP o un gobierno de coalición PP-PSOE, pensando en esa parte del PSOE, digamos, que no es el actual gobierno, ¿no? Lo cual le hubiera permitido también a digamos, a esa Unión Europea belicista contar con un gobierno español en el que no estuvieran ni Vox por un lado, ni Podemos, Sumar, Bildu, estos grupos que son más Sí, me toca narices. reticentes a la colaboración con la OTAN, ¿no? Es decir, las piezas conceptuales encajaban, pero claro, faltaba la verificación en la realidad, y esa verificación en la realidad se ha dado con varios movimientos del gobierno de Sánchez. Primero, pues bueno, ese enfrentamiento tan directo frente al 5% en la cumbre de la OTAN, ¿no? Frente que luego al final tuvo que pasar por el aro, pero hubo incluso un despliegue mediático muy claro en el que se marginó claramente a Pedro Sánchez, dejándole Se la castigó. foto en una esquina, ¿no? Claramente, ¿no? Estaba Y castigado. otros movimientos muy agresivos también, pues, por ejemplo, contra
contra Israel, manifestaciones de despegue frente a esos posicionamientos de la OTAN y este último, la ausencia de España en esa declaración con respecto al posicionamiento a seguir frente a Rusia y ante esa cumbre en Alaska, ¿no? Claro, ya son varias cosas, digamos, el enmarque lógico y varios puntos que nos indican, que nos podrían indicar fácilmente que efectivamente Pedro Sánchez, sea por reacción o sea por enfrentamiento, posicionamiento estratégico, pero se está moviendo, también tiene ciertos movimientos hacia China que han generado un enorme malestar en la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma el Partido Socialista parece que se está reposicionando, ¿no? Reposicionando en sus alianzas dentro de la OTAN, por lo menos, ¿no? ¿Cómo cambian las opiniones según las necesidades de la situación, ¿no? Sí, Mira, bueno, nosotros ya habíamos comentado desde hace años, haciendo referencia al posicionamiento de los grupos políticos en este contexto, que claro, está cambiando tanto el contexto internacional y esto va a acabar llegando antes o después al ámbito interno de los países europeos. Decíamos, esto va a cambiar totalmente el contexto político. Entonces, los grupos políticos actuales normalmente no van a ser capaces de reposicionarse a tiempo en un cambio tan rápido, ¿no? Esto es algo que a los grupos políticos normalmente les cuesta muchísimo, ¿no? sí. Reposicionarse ante un contexto en el que los grupos tradicionales van a perder radicalmente peso y lo van a coger, ya lo están cogiendo, ¿no? Por un lado los conservadores apoyados por el trumpismo, por otro lado los más cercanos a los países emergentes, Rusia y China, ¿no? Pero también hemos dicho siempre que, bueno, hay que salvaguardar siempre la opción teórica de que los grupos actuales sepan adaptarse, sean capaces de adaptarse a la nueva situación. Y comentábamos, igual los primeros que se adapten van a ser los más oportunistas, ¿no? Es decir, los que no se están moviendo por razones ideológicas y se están moviendo por razones de a ver lo que dicen los medios, ¿no? A ver quién me financia esto, lo otro, lo de más allá, y los que en función de que sean capaces de percibir antes ese cambio del contexto, aunque sea por oportunismo, pero se muevan rápidamente, ¿no? Entonces, claro, el que el Partido Socialista se esté moviendo en esa dirección, pues, bueno, sería una noticia extraordinaria si se confirma, ¿no? Pero, bueno, sería una demostración de que es posible de que los partidos, de eso que nosotros hemos llamado el partido único, ¿no? Que dicen que son de izquierdas, de derechas o de centro, pero que en todo lo estratégico están en realidad sometidos a los intereses de las grandes corporaciones, que es posible que esos partidos, pues, en determinadas circunstancias se reposicionan, ¿no? Y en el caso del Partido Socialista sería un reposicionamiento con una aparente extraordinaria rapidez. Y en Estados Unidos y en la OTAN, por ejemplo, tenemos a Mark Rutte, el niño preferido de Papi Trump, ¿no? Diciendo de que, cambiando ya, hace unos días había que destruir a Rusia, hay que ir con todo y tal. Perdón. Ya hace declaraciones reconociendo de que, bueno, de que quizá tenga que perder territorios, de que la situación para Ucrania es comprometida, tal cual. Después tenemos a tipejos. Sí, no te iba a decir que el caso de Rutte tiene una lógica profesional, ¿no? Porque, claro, ahora es el secretario general de la OTAN y la OTAN en realidad está controlada por Estados Unidos en este momento, ¿no? Con lo cual, eso tiene que tenerlo en cuenta por su propia estabilidad profesional, digamos, ¿no? Claro, lo que manda Perdona. Papi y el cerdito este, que se vende al mejor postor, le da igual tirar bombas nucleares en Gaza o en Irán que en Rusia, ¿no? Y busca guerras, guerrerista, pagado por los lobbies de armas, y cambió el verbo, ¿no? Debe ser que le dieron órdenes o le pagaron para ello, ¿no? Y dice que Lindsey Graham declaró que no asistirá a la reunión de los presidentes de Estados Unidos y Rusia. A ver, ¿quién le iba a invitar a él? Vamos, no sé. Se lo creerá él, ¿no? Bueno, pero se supone que Trump irá rodeado de sus asesores y alguna vez ha jugado con Lindsey Graham, aparentemente como si fuera su asesor. Pero bueno, dentro de esos
movimientos extraños que hace Donald Trump cuando Lindsey Graham estaba protagonizando ese movimiento en el Congreso de autorizar, porque al principio se hablaba de implantar un arancel hasta el 500% a los países que comercian con Rusia, y luego, como si hubiera sido, digamos, una evolución pactada con Trump, decían, no va a ser algo decisorio, sino simplemente vamos a autorizar al presidente a que utilice ese mecanismo, y no va a ser el 500 sino el 100, ¿no? Pero como si fuera de alguna forma coordinado, y Trump igual porque le interesaría, entró en ese juego dialéctico, ¿no? Diciendo, como si realmente esos congresistas que estaban apoyando ese movimiento estuvieran trabajando para él o en coordinación con él. Claro, también aparte es una forma de decir Trump, porque incluso creo que lo dijo, de que no era culpa de él. Si en el Congreso se aprobaba esa ley, él tenía que aplicar la ley. Sí. Pero no era él, eran esos, era Lindsey Graham y el otro. Sí. Aunque en realidad lo que creo que se está todavía tramitando en el Congreso, es la autorización, si entiendo yo bien, ¿no? Autorización al presidente para implantar ese tipo de medidas. Correcto. Pero bueno. Sí, perdona, que hemos cortado el post por la mitad, ¿no? El post. Porque es muy interesante, ¿no? Sí, porque bueno. Claro, que no asistirá a la reunión, dice, porque teme que lo lleven a Rusia. Esto es chistoso, ¿no? La gente comentaba por ahí en los comentarios de esta noticia, decía que Putin no llevaba mierda para Rusia y cosas así, ¿sabes? En plan suave. La verdad es que es un tipo, Lindsey Graham, es, en mi opinión, lo más rastrero que pueda haber, ¿no? Porque es mala persona. Después, bueno, te enteras que aparte de predicar la guerra total en un montón de sitios, te enteras de que cada vez que va a Kiev pasa facturas de $1 millón por un par de noches en Kiev. Sabe Dios lo que hará en esas noches de Kiev, que son tan famosas últimamente, ¿no? Y bueno, viendo cómo es el tipo, pues cualquier cosa. Aunque no haga nada, siempre el millón de euros, claro, se le puede meter de dólares, se le puede meter al bolsillo y ya está, y punto, ¿no? Claro, es que claro, este tipo, su gasolina es el dinero, por eso hace lo que hace, y por eso digo que es un impresentable, porque mira, yo podría comprender que fuera un nazi y que por ideas dijera, quiero una bomba en Moscú, por ideas, diría, este es un chalado, lo que tú quieras, pero es que este es peor todavía, porque este te lanza la bomba en Moscú, en Washington, donde haga falta, tú págame que yo lo pido, y lo lleva haciendo así. Bueno, con este tipo de gente, te has dicho, el motor es el dinero, pero también el chantaje, ¿no? Porque los congresistas norteamericanos cada vez está más extendida la idea de que prácticamente todos están siendo sometidos a chantaje de unas u otras redes de ese tipo, pues como las de Epstein, etcétera. Correcto. Y el Mossad. No a veces ya sabes que funciona al revés, que llegas a congresista si estás dentro de esa red, si estás sometido a chantaje y sabemos que contamos contigo de forma segura, ¿no? Eres dominable, ¿no? Eres claro, controlable. Que si no, no llegas a donde tú aspiras, ¿no? Es que es curioso porque hace ya, el año pasado debió de ser, una periodista estadounidense fue al Senado y entró en unos pasillos donde está lleno de puertas, cada puerta es el despacho de un senador con sus ayudantes y tal, ¿no? Y decía, vais a ver, bueno, pues en el 99% de las puertas de los senadores dentro del Senado de Estados Unidos había en la puerta dos banderas, la de Estados Unidos y la de Israel. Pero todos, creo que había 2 o 3 que no la tenían. El resto, todos. En la propia puerta del despacho. Del despacho en el Senado. Ahí. Sí, porque esto nos indica que no es solo ese compromiso de sometimiento total, sino que además lo tienes que exteriorizar, ¿no? Claro. Hay que, porque si hacen eso es porque creen que se sienten obligados, porque alguien les obliga, claro. No es, ellos saben que eso, si se sabe, electoralmente les perjudica, ¿no? Claro, y así todo lo hacen. En una gran parte sí, pero claro, es que te pones a ver y es que todos reciben algún tipo de dinero por algo. Más, menos, pero al final todos caen en la red de cobrar. Y una vez que cobras,
estás pillado, porque para eso has cobrado, ¿no? Es más, después te pueden dilapidar en la prensa, en todos los lados, porque eres un vendido. Punto. Y después, además, como dices tú, con los sistemas Pegasus, bueno, deben de tenerle toda su vida de arriba abajo, porque aparte son bastante, la mayoría bastante inútiles. Recordemos la Bueno, situación. eso es un tema interesante que nosotros hemos analizado estos días con respecto al actual gobierno de España, ¿no? Porque se ha comentado mucho esto, que movimientos de los últimos años del gobierno con respecto a Marruecos en concreto y con respecto a la OTAN, solo se entendían, con respecto a Argelia también, ¿no? Solo se entendían dentro de un marco de chantaje que podía estar relacionado con softwares como el Pegasus, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, eso no cuadra, porque también se ha dicho que, bueno, que información sí, pero era de poca importancia, porque si no, no cuadra con este aparente desplazamiento que se está produciendo ahora en el gobierno español. Que, bueno, es la trascendencia de un desplazamiento de ese tipo es tan grande que tenemos que ponerla entre paréntesis, ¿no? Es decir, hasta que realmente se vaya confirmando, ¿no? Podemos decir que hay indicios de que algo así pudiera estar sucediendo, ¿no? Pero necesitaríamos seguramente datos más objetivos y más directos para poder afirmarlo con rotundidad, claro. Tenemos aquí una noticia de Economist, que dice que los líderes europeos están preocupados porque Trump haga un trato sucio en Alaska y declare una victoria diplomática. Y dan varios casos. Esto podría poner a Ucrania y aliados en aprietos. The Economist señala que incluso después de la cumbre en línea de Trump con Zelensky y los líderes europeos hoy, los aliados de Ucrania siguen preocupados de que el presidente de Estados Unidos esté impulsando un intercambio territorial que al señor Zelensky le resultará difícil de implementar. El señor Witkoff está a favor de un gran acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Su participación en las conversaciones generalmente ha sido en detrimento de Ucrania. De alguna manera, las discusiones sobre que Ucrania reconozca el control ruso sobre los territorios que ocupa se han transformado en hablar de entregar más territorio a Rusia. El concepto de intercambio se ha discutido desde el año pasado, cuando las tropas ucranianas ocuparon posiciones en la región rusa de Kursk. Desde entonces, Ucrania ha sido casi completamente expulsada de Kursk, casi completamente no, completamente expulsada de Kursk, haciendo que la propuesta sea inútil. Pero la idea zombie de los intercambios parece estar viva en Washington. Las fuentes dicen que las últimas propuestas de Ucrania contienen una condición clara. Un alto el fuego total debe preceder a cualquier conversación sobre entrega de territorio. Cualquier cosa más, advierte una fuente, abriría la caja de Pandora. Eso no es suficiente para los estadounidenses, que están pidiendo a Ucrania que haga una contraoferta que incluya parte de su propio territorio. La cosa está difícil porque ahora mismo Ucrania no tiene mucho territorio ruso como tenía antes en Kursk, no tiene nada. Claro. No, claro, es que el planteamiento tendría que estar relacionado con que entreguen nuevos territorios. Es decir, esto es un poco extraño en el contexto actual, ¿no? Está claro que en principio a Rusia no le interesa ceder en absoluto en sus objetivos estratégicos, que ya sabemos cuáles son, menos en este momento, que está avanzando ya a toda velocidad. Entonces, si acepta conversaciones, no es para entrar sin más en un alto el fuego previo. Va a haber, aunque sea una fase previa, puede ser que haya un reconocimiento por parte de Estados Unidos, pues que sea sucesivo, que sea progresivo, que no sea todo en esa reunión, ¿no? Pero si se produce algún tipo de cesión, habría que descartar que ese concepto de truque de territorios se puede utilizar. Podría ser, no lo sé, estoy improvisando, que con tal de lavar la imagen, pues a cambio de 2 o 3 regiones nuevas, pues Rusia saliera de esas zonas de colchón al norte, por ejemplo. Claro. Algo de ese tipo, ¿no? Es lo que te iba a decir, porque lo único que tiene es esta zona de Volchansk para darle a Ucrania
Y bueno, un poquito de territorio aquí en Sumi, que esta es la raya roja de la frontera con Rusia. No sé, qué serán 200 kilómetros cuadrados, una cosa así, pues, o algo más, no, posiblemente más, son más, 400 o así. Eso es lo único que tiene Rusia que podría entregarles, porque el resto es territorio de la Federación Rusa. O de Kharkov, bueno, también es verdad, toda esta zona de Kupiansk, Kharkov, Sí, es el bueno, cambio que podría haber, el sí, único. pero claro, serían cambios bastante ridículos, ¿no? Pero bueno, Claro, en proporción, ¿no? ya, pero siempre das a la hora de presentarlo como que, bueno, recuperamos para los ucranianos, por ejemplo, Volchansk y Kupiansk Sí, vuelven a ser rusas y tal, o rusas, perdón, ucranianas y sí, tal y pero cual, ¿no? sería eso, es por lo menos un detalle dentro de un Claro, acuerdo conjunto, ¿no? poco Podría más, ser una pieza de ese acuerdo, ¿no? Claro. porque otra cosa no tienen que dar, porque los territorios, el resto de los territorios que están aquí marcados con esta línea, para Rusia son territorios rusos, no hay nada que entregar. No, y no solo Es al eso, sino revés. que ya sabemos que en los objetivos estratégicos de Rusia probablemente entran también los otros 4 regiones adyacentes, incluyendo el acceso al Mar Negro y Odessa, ¿no? Correcto. Es muy importante el Dnieper, porque si, por ejemplo, se quedaran con Dnipro, los ucranianos tendrían que buscar la manera de poder salir, porque, o sea, Dnipro, Zaporizhia tienen buenos puertos, el río Dnieper es un río bastante grande, es navegable en gran parte, y quizás lo necesitara Ucrania para tener una salida al mar si pierde Odessa. Podría ser también una moneda de cambio ese acceso al Dnieper, a cruzarlo, vamos. Sí. No, lo que ocurre es que territorialmente Rusia está todavía muy lejos de sus objetivos estratégicos. Es decir, tiene ganada la guerra de desgaste, sabe que puede conseguir esos territorios simplemente prolongando la guerra unos meses más y si renuncia a algo, aparte de esos territorios, tendría que ser por una razón muy importante, ¿no? Muy importante. Además, sin olvidar que, claro, seguramente para Rusia, incluso desde el punto de vista estratégico, lo más importante no es qué territorios se incorporan a la Federación Rusa, sino qué pasa con el resto de Ucrania. ¿Cuál va a ser el futuro institucional dentro de ese marco que ellos hablan de desmilitarización, desnazificación, etcétera? Al final de lo que se trata es de definir un marco estratégico para un marco institucional o constitucional para el resto de Ucrania que sea algo radicalmente distinto de la que se ha ido desde el año 2014, ¿no? Que suponga garantizar que Ucrania deja de ser ese punta de lanza belicista de la OTAN, ¿no? Bueno, pues llevamos 1 hora y 5 minutos. Mm. Si no tienes nada más que decir, si te parece bien, Muy bien. podemos dar por finalizado el programa de Sí, hoy. porque la semana que viene previsiblemente tendremos mucho más que decir después de la reunión Muchísimo. de mañana. Mañana vas a estar en el programa, sí, ¿no? Sí, De las sí, sí, 9 de la noche. Sí, sí, vamos a sí, estar allí todos. Lo que pasa es sí, sí. que, a ver, son 9 horas de diferencia. Quiere decir que a las 9 de la noche allí aún van a ser las 12 de la mañana. A lo mejor hasta ni hablaron. Digo, Son, con Alaska. claro, con Alaska, claro, Son efectivamente, es que 9 Alaska horas. tiene sí, sí, Cuando nosotros nos reunimos a las 9 de la noche son las 12 de la mañana en Alaska. O sí, sea, sí. que posiblemente podemos estar viendo en directo cómo llegan, se reúnen y tal, ¿no? A ver, Pero no va a ser fácil que podamos anticipar mucho más, salvo claro, sorpresas, ¿no? claro. Salvo que se enfaden nada más llegar Sí, y que se digan líen hasta a aquí. pepinazos y tal. Pero bueno, ya hemos dicho al principio que normalmente en estas cumbres ya está todo pactado antes de que los jefes se reúnan, ¿no? Pero bueno, ¿Verdad? Dice aquí Salomón Krakenberg que empieza a las 9:30. ¿Qué dices, Salomón? Que empieza a las 9:30 de la mañana, hora de Alaska, ¿verdad? Pues sería interesante, porque a las 12 ya habrían pasado 2 horas y media y podría ya saberse algo. Por lo menos si no se pegaron al verse. o si no han secuestrado a Putin nada más llegar. Por ejemplo, a ver si no están los Quinzal volando y tal. Habría que Claro. llevar cámara de vídeo. No, la verdad es que sí es una situación
muy especial, muy especial. Algunos lo comparan con Yalta y sinceramente creo que no, porque en Yalta participaban más países, la guerra no estaba localizada en un solo país, sino que era una guerra mundial. Sí, y sobre todo el contexto de Trump es distinto. Es decir, no es un presidente que diga yo creo que hay que hacer esto con el mundo, me siento y lo firmo. No. Es un presidente que está amenazado por todas partes y que está jugando al gato y al ratón con distintos sectores de presión y que está siempre, pues, digamos, tanteando una dirección, luego tanteando otra. No es un presidente del que podamos esperar algo similar en una reunión como la de mañana o en otras en el corto plazo, por lo menos. Claro. Además hay un concepto que es el ideológico, el políticamente ideológico. Mientras que en Yalta había un país que era comunista, stalinista. Había un país que era todavía cayendo, fue la caída del Imperio Británico, pero que era un imperio marítimo mundial. Y después había la potencia emergente, que era una potencia en aquel momento todavía en América. Después, con la Segunda Guerra Mundial, fue cuando se instaló en Europa y ya en Asia y se extendieron todas sus líneas, ¿no? Mientras que ahora no hay esa lucha ideológica. En realidad, todos son capitalistas. No hay... Bueno, nosotros tenemos Sí, no un es... punto de vista Claro, distinto sobre ese tema, pero ya tampoco tenemos tiempo para desarrollarlo. Lo dejamos para la semana que claro. viene, si quieres. Es un buen tema, sí. Muy Porque bien. diferencias hay. Quizás no sean tan radicales como en aquella época, pero sí, diferencias las hay. Bueno, pues encantadísimo de estar con todos vosotros. Mañana, recordar, a las 21 horas de España, estaremos pues todo el equipo prácticamente de DMP y de Demoliendo Mitos y analizaremos lo que está pasando en Alaska, arreglaremos el mundo, conseguiremos la paz y nos darán el premio Nobel y Trump se va a quedar sin él, nos lo quedamos nosotros. Ya sabéis, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado el programa. Ya sabéis que yo estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Acordaros de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas y comentarios que ya sabéis que en la medida en que podamos los intentamos contestar en el canal de ECAI Center, ECAI con K, Center con C. Pues muy bien, Muy hasta bien. mañana, Adrián. Hasta luego a todos.